Vamos con la segunda parte del módulo 1 y quería dejar claro otra parte que lo vimos muy por encima la semana pasada, y es sobre si tenemos o no los libros. ¿Cuál es la seguridad que tenemos de los libros que hoy tenemos como la Biblia? Porque hay muchos detractores que dicen que hay no sé cuántos libros perdidos, y lo que les dije fue que todo lo que dicen que hay otros libros lo hacen es para justificar no estudiar la Biblia y para buscar desalentar a los estudiosos de la Biblia. Pero aunque haya libros perdidos, que no los hay, aunque hubiera libros perdidos, usted no desecha la verdad porque falte algo. Es como un mapa del tesoro. Si usted tiene una parte de un mapa de un tesoro, usted no vota porque le falta una esquina. Usted más bien busca esa esquina para conseguir el tesoro. ¿Me entiende? No dejan de ser verdad estos libros porque falten 2 o 3 libros. Esos libros son verdad. Y son tanta verdad que vamos a morir y no la vamos a conocer nunca a profundidad. Así, entonces, sin embargo, nos falta libro. Y la misma escritura da afirmación de las personas que vivieron ese tiempo consideraron escrituras. Y esto es importante saberlo porque la palabra de Dios nos dio su palabra como un regalo para conocer su propósito. Porque su propósito se va a llevar a cabo. Entonces, bueno, conocer cuál es su voluntad. Y entonces, ya que somos estudiosos de la Biblia, tenemos que estar seguros del libro que estudiamos. Vean esto. Da mi palabra por hecho es que Dios desea que nosotros estemos convencidos de que Dios garantiza lo que allí está y va a suceder. Si usted lee Isaías 46:10, Nueva Versión Internacional, dice: yo anuncio el fin desde el principio. O sea, Dios viene diciendo las cosas que van a suceder desde antes que sucedieran. En Génesis 3:15 Dios dijo que iba a nacer uno de mujer. El Cristo nació hace 2000 años. Pero también dijo mucho antes que iba a venir otra vez y se iba a gobernar, iba a establecer un reino, iba a gobernar con puño de hierro. Eso no se ha cumplido. Eso falta. Entonces Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, lo que viene. Yo digo, mi propósito se cumplirá. La palabra de Dios es el propósito de Dios, su deseo, su voluntad. Y Él la dejó por escrito. Él la dejó por escrito y se va a cumplir porque Dios hará todo lo que... Y haré todo lo que deseo. Es decir, Dios va a llevar a cabo sus planes, sus sueños y sus propósitos. No es que el futuro esté escrito. El futuro se escribe cada segundo. No hay un destino escrito. O sea, ya está escrito y tú estás viviendo el destino. No, es el destino o tenía que pasar. No. Son decisiones. Tomamos decisiones y vivimos en medio de decisiones. Y Dios, eso sí, nosotros en medio del marco de lo que Dios ha establecido, y Dios mueve sus piezas para que su voluntad y su propósito se cumplan. Entonces, como esa es su palabra, y en su palabra nosotros conocemos su propósito, entonces tenemos que estar seguros de cuál libros la misma escritura consideró escritura. Entonces, comencemos. Fue considerado en sus días como escritura, como la escritura, las cartas de los profetas cristianos. Pablo fue profeta, Pedro fue profeta, todos ellos fueron considerados profetas cristianos. Y en sus días, Pablo y los creyentes consideraron esas cartas de los cristianos como escritura. Vean esto. En verdad esa no es segunda de Pedro, eso es Romanos. Este no va. No, este sí va. Este es Pedro hablando sobre los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:15-16, Nueva Versión Internacional dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Cada día que el Señor retrasa su ira, cada día que una persona puede salvarse. Tal como les escribió también
nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, cuando eso lo decía Pedro, imagínate, que los ignorantes y los inconstantes tergiversan. O sea, lo que tergiversan los puntos difíciles de Pablo son los que no están caminando espiritualmente. Como lo hacen también con las demás escrituras. Vean, esa frase, como lo hacen también con las demás escrituras, incluye las cartas de Pablo dentro de las escrituras. Él no dijo con las escrituras, él dijo como lo hace también con las demás, o sea, con las otras escrituras. O sea, Pedro consideró los escritos de Pablo escrituras. Si Pedro consideró los escritos de Pablo escrituras, nosotros no somos quien para decirle hoy que eso no, Pablo se equivocó. Pedro, el que andó con el Señor Jesucristo, pilar de la iglesia del primer siglo, consideró los escritos de Pablo escritura. Así que usted puede estar tranquilo cuando usted lee una carta de Pablo, porque los mismos cristianos guardaron esos libros por los que lo consideraron parte de la revelación de Dios. ¿Qué más? Pablo también consideró los escritos de los otros cristianos como escritura. Vean lo que escribe Pablo en Romanos 15, 25 y 26 en la Reina Valera del 60, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Cuando Pablo habla de mi evangelio, se refiere al evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo o el evangelio secreto que él predicaba, que le fue revelado a él, es decir, el evangelio de la dispensación. Que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio, es decir, según la revelación del secreto. Porque recuerden que este tiempo en el cual nosotros hoy vivimos se conoce como la dispensación de la gracia de Dios o la dispensación del secreto de Dios, porque era un secreto guardado en Dios que se reveló después que Cristo fue crucificado, no antes. Entonces, mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del secreto, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, Dios lo mantuvo oculto desde la eternidad, pero que ha sido manifestado a los profetas del Antiguo Testamento, no, ahora. Las palabras tienen sentido. Y cuando dice ahora, significa en el momento que Pablo estaba escribiendo, no antes, no en la época de Jeremías, no en la época de Isaías. Se reveló la predicación de Jesucristo según la revelación, se reveló a los profetas cristianos, ha sido manifestado ahora y por la escritura de los profetas. ¿Cuáles profetas? Los cristianos. Por eso que dice ahora, no está hablando de los profetas antiguos. En la iglesia también hay profetas. En la escritura de los profetas cristianos, según el mandamiento de Dios eterno. Dios lo tenía oculto y lo manifestó ahora y mandó a que sus profetas escribieran sobre ese punto que era un secreto. Ese es el módulo 2. El módulo 2 vamos a hablar del secreto. Y es cuando nos metemos en materias más interesantes. Entonces, si Pablo consideró los escritos de los cristianos, consideró los escritos de los profetas cristianos, lo consideró escritura. Entonces, Pedro consideró escritura lo de Pablo, Pablo consideró escritura lo de Pedro, Juan, todos ellos, ¿no? Seguimos. El evangelio de Lucas, que es uno de los 4 evangelios, es considerado escritura por Pablo. Esto es interesante. Vean esto. Y ojo, eso se estaba escribiendo en los tiempos de Pablo, ¿eh? Y Pablo lo consideró escritura. Dice: porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esa es una cita de Deuteronomio 24:5. Y digno es el obrero de su salario. Y esa es una cita de Lucas 10:17. Entonces Pablo cita la escritura de Lucas. Pablo cita versículos de Lucas como
escritura. Entonces Pablo consideró el libro de Lucas, uno de los 4 evangelios, lo consideró escritura, por lo cual los evangelios pueden ser considerados escrituras. La misma palabra siempre se confirma, no hay versículos aislados, muy pocos son los versículos que difícilmente se puede conseguir mayor profundidad en otros libros. Casi siempre vas a conseguir en diferentes libros el mismo tema, o sea, el tema se confirma de libro en libro. ¿Qué más? ¿Qué fue considerado escritura en los tiempos de Jesús? Antes del secreto, es decir, antes de la gracia. ¿Qué fue considerado escritura? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 24:44, nueva versión internacional, dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La verdad es que dice lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los escritos. O sea, lo que traduce Salmo y en los escritos. Les voy a decir cuáles son esos libros que están considerados Torá, la Torá, el Nevín y el Ketubín. Entonces, la ley incluye, la Torá incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es el Pentateuco, lo que se conoce como los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, Cristo consideró esos primeros 5 libros escritura. Cuando se habla de los profetas, cuando dicen, tiene que cumplirse lo que está escrito sobre mí en la ley, en los profetas, ¿cuáles son los libros de los profetas? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, que eran un solo libro, Primera y Segunda de Reyes, que era un solo libro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, que es un volumen. Eso es lo que se considera los profetas. Y los escritos, que traduce como salmos, traducen alguna Biblia como salmos, son los salmos, proverbios, Job, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, un volumen, y Primera y Segunda de Crónicas, un volumen. Es decir, usted tiene la plena seguridad de que la misma Biblia que usted tiene hoy, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo lo consideraron escritura. Con esos libros que están ahí usted tiene suficiente. Los cristianos han sido celosos en guardar los libros valiosos. Así que no tenga temor acerca, o no caiga en ese juego de hay libros perdidos, el libro de Judas dice otra cosa. No, señor. Eso lo dicen allí para confundir, para buscar que la gente, no para buscar la verdad, sino para buscar que la gente dude de la Biblia, porque si usted duda de la Biblia, entonces usted va a quedar expuesto a cualquier otra ideología. Pero si usted tiene la Biblia como un basamento sólido, seguro, a usted no le van a venir con cuentos. Los enemigos de Dios necesitan destruir el fundamento, la base sólida, para ellos poder introducir su veneno. ¿Por qué? Porque la Biblia es ideología, fundamentos de pensamientos. Entonces, y son pensamientos contrarios a lo que el mundo desea. Por eso es que ellos anhelan y desean blasfemar sobre ese libro, para ellos poder entonces introducir su veneno para que usted lo crea. Recuerde que el diablo no quiere ni que la gente se salve, ni que llegue al conocimiento de la verdad. Dejando estos puntos claros, ahora sí podemos comenzar a estudiar los errores de transmisión, los errores de traducción y los errores de interpretación de las Escrituras. Yo creo que en las próximas 3 o 4 semanas, cerramos lo que es los principios de interpretación bíblica, para después en los próximos módulos comenzar a estudiar doctrinas ya de una forma más directa y compararlas
una con otra y cada quien decidirá cuál es la que considera más acorde a la Escritura y poner su fe en eso.